Hola, ¿qué tal? Nuevamente es su amigo David Lázaro Lorenzo, quien en esta ocasión les va a comentar un tema para mí muy importante respecto de la psicología criminal. En este caso les voy a presentar un caso muy sonado por los años 70, quien es John Wayne Gacy, el payaso que enterró, violó y asesinó a 33 jóvenes debajo de su casa. Gacy Jr. nació en Chicago, Illinois, y era el segundo de 3 hijos. Su padre era un machista que siempre le criticaba. Además, él era alcohólico, por lo que el pequeño Gacy no tuvo una infancia fácil. A los 11 años, tuvo un accidente al golpearse con la cabeza y un columpio, que le provocó un coágulo de sangre en la cabeza que pasó desapercibido hasta los 16 años, y posteriormente comenzó a tener mareos y desmayos. Durante sus años de instituto, su familia se mudó de lugar en muchas ocasiones, lo que causó que tuviera que acudir a distintos centros educativos y se convirtiese en una persona extraña, con poca estabilidad emocional. Aún así, y pese a las dificultades que Gacy sufrió, se graduó de gerencia empresarial en el Northwestern Business College. A los comienzos de la década de los 70, Gacy, un simpático sujeto de 30 años y que se disfrazaba de payaso para divertir eventos de beneficencia en hospitales y albergues del estado de Illinois, terminó inhumando en su casa una treintena de jóvenes varones entre los 14 y 21 años, después de violarlos y posteriormente asesinarlos. Los hechos ocurrieron entre 1972 y 1978, cuando las desapariciones comenzaron a preocupar a la comunidad de los suburbios de Chicago. Durante ese tiempo, Pogo, el payaso, como le decían en las fiestas y piñatas a las que asistía, se mostraba como un sujeto alegre con una agenda copada de actividades sociales en su barrio. En el día organizaba y participaba en eventos de beneficencia y hasta iba a actividades del Partido Demócrata. Incluso, en una oportunidad, se tomó una foto con Rosalind Carter, quien fue primera dama de los Estados Unidos entre 1977 y 1981. Por las noches, Gacy engañaba a niños y a jóvenes para llevarlos a su casa y luego abusarlos, torturarlos y finalmente matarlos, como recuerda una crónica del diario The New York Times en esa época. Lo cierto es que durante esos 6 años que ocurrieron los crímenes, absolutamente nadie sospechaba del amable payaso, pues él era muy popular y muy querido en su barrio y por sus vecinos. Simplemente nadie sospechaba de él, dijo en ese entonces Michael Albrecht, un agente que lo persiguió y arrestó años después. De hecho, fue su imagen afable y presencia en eventos de caridad lo que luego causó tanto terror cuando se descubrió su verdadera identidad. El representante, de alguna manera, la idea del enemigo interno, el psicópata perfecto, Gacy era el mejor vecino, entre comillas. El que ayudaba a los niños, ofrecía barbacoas y hasta era parte de un partido político, pero también era el que tenía debajo de su casa a los cadáveres de más de 30 muchachos. A finales de 1978, la policía allanó la casa de Gacy, tras la desaparición de un adolescente de quien lo último que se supo es que tenía una cita de trabajo con Gacy. Los oficiales encontraron y desenterraron cuerpo tras cuerpo del sótano. 27 de los cadáveres habían sido devorados por los gusanos. Otros 2 fueron hallados en otros lugares de la casa y 4 más estaban tirados en el río Des Plaines. Los echó allí porque ya no cabían en su casa, según entrevistas que se le realizaron a Gacy. En 1980 fue condenado a la pena capital y pasó 14 años en el corredor de la muerte. En ese lugar, Gacy pintaba y decoraba cuadros con imágenes de payasos. Según sus crónicas de la época, Gacy decía que los payasos eran su alter ego. Finalmente, en 1994, este asesino en serie fue ejecutado con la sentencia de la inyección letal. Esta pena se deriva principalmente en los Estados Unidos de América y es la pena máxima, así como la silla eléctrica a la que a una persona se le puede someter. En referencia a la psicología criminal, ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales que determinan cómo ocurre específicamente la psicología criminal, podemos referir en este caso en particular los siguientes aspectos. Gacy tenía una conducta negativa,
ya que, a pesar de aparentar ser un buen sujeto, trabajar como payaso e incluso pertenecer a un partido político, guardaba otra apariencia, siendo esta la de un asesino cruel. Padecía de un trastorno de personalidad, como lo puede ser la personalidad disociativa, consistente en tener dos o más identidades distintas, causada por algún suceso en la infancia, como lo puede ser los maltratos que sufría por parte de su padre o la violación por parte de algún familiar cercano, antecedentes de violencia o abuso sexual, así como la locura momentánea mientras realizaba los asesinatos de sus 33 víctimas. Referente a la psicopatía, Gacy aplicaba muy a menudo la manipulación para convencer a sus víctimas de ir a su casa o asistir a sus fiestas privadas para practicar sus actos atroces de violación, manipulación y posteriormente matarlos. También aplicaba la mentira patológica, o sea, mentir para lograr un objetivo, el encanto superficial, ya que le agradaba a la mayoría de las personas que conocía y a sus vecinos, la ausencia de empatía y la ausencia de remordimiento. Esto es, cuando mataba a sus víctimas, no tenía ningún remordimiento, es por eso que mató más de 33 veces. Referente a las parafilias, siendo estas aquellas formas de obtener un placer sexual que la sociedad aún no acepta, Gacy practicaba la necrofilia, pues esto se descubrió ya que cuando estaba más joven trabajó en una morgue y a este se le descubrió teniendo relaciones sexuales con un cadáver. Asimismo, también practicaba la hipoxifilia, excitación o satisfacción sexual a través de la disminución de la respiración durante la actividad sexual, y esta la aplicaba a sus víctimas para posteriormente en algunas matarlas. Según las diversas teorías que tratan de explicar la conducta criminal, tenemos al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y en el caso de Gacy, en referencia a la teoría que Sigmund nos establece, en su consciente interactuaba con sus vecinos, en su preconsciente le llegaban los recuerdos de su infancia y en su inconsciente bloqueaba o bloqueó todos los maltratos que sufría por parte de su machismo del padre y la violación que sufrió por parte de un familiar. Gacy se inclinaba más hacia el ello, por lo cual realizaba actos para obtener una satisfacción, actos atroces como lo puede ser violar, maltratar y finalmente matar a sus víctimas. Abraham Maslow estableció una pirámide de necesidades, divididas en necesidades fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. Pero Gacy se caracterizaba por entrar en la fase de reconocimiento para destacar entre su alrededor, y el de autorrealización, que engloba el nivel más alto de metas y objetivos que tiene un ser humano a lo largo de su vida. En referencia a los tres sentimientos propuestos por Alfred Adler, John tenía el impulso de poderío negativo, el cual consistía en salir de su inferioridad matando a otras personas. Gacy era un criminal genuino, ya que cometió actos de matar a una gran cantidad de personas, en total 33 personas, o al menos los datos que se lograron descubrir, sin sentir remordimiento alguno. Esto se puede probar con las diversas entrevistas que le realizaron en donde no mostraba culpa o remordimiento alguno. John Wayne Gacy se caracterizaba por tener inteligencia lingüística, ya que se comunicaba muy bien con sus vecinos e invitados de sus fiestas sin que ellos sospecharan de él. También tenía la inteligencia geográfica, porque sabía perfectamente dónde se encontraba y dónde realizaba sus actos criminales. Al igual tenía la inteligencia interpersonal, porque podía socializar con sus vecinos y sus víctimas. Por último, tenía la inteligencia emocional, porque él sentía lo que pasaba dentro de él, cómo, cuándo y dónde llevaba a cabo la manifestación de sus emociones. A pesar de que ya han pasado muchos años de que John Wayne Gacy cometió estos actos criminales y fue sentenciado a la inyección letal, los diversos estudiosos de la criminología aún siguen averiguando el porqué de su comportamiento, con el objetivo de prevenir futuros casos similares a este y, en caso de que sucedan, averiguar cómo puede detener a estos criminales. Si bien John Wayne no es el único criminal, pues tenemos a Jeffrey Dahmer, también tenemos a uno conocido en México, como lo puede ser el monstruo de Ecatepec, entre otros,
pues los diversos estudiosos de la psicología criminal aún siguen indagando para poder averiguar qué es lo que sucede dentro del comportamiento psicológico de estas personas. Esto sería todo por parte. Un gusto estar con ustedes nuevamente y nos estamos viendo en otro video. Con ustedes, su amigo David Lázaro Lorenzo. Un gusto. Saludos.